Hola gente. Bueno, continuamos con la unidad 5, teorema del valor medio, límites indeterminados, series de Maclaurin y Taylor, que es exactamente lo que veremos en el día de hoy. Esta idea que recoge la clase de hoy es una idea central en la matemática y es cómo expresar o aproximar una función dada por medio de un polinomio. ¿Por qué de un polinomio? Porque los polinomios ya ustedes saben que son continuos y son derivables en todo R, con lo cual es una función muy buena para trabajar en las aplicaciones. Por eso siempre los matemáticos han buscado cómo aproximar una función por los polinomios. Eso es lo que veremos en el día de hoy. Bueno, a partir de la definición de derivada, que ustedes saben que es el límite del cociente incremental, yo puedo escribir el incremento de la función de esta manera, como el producto de la derivada por delta x más un cierto infinitésimo, es decir, una expresión que tiende a cero cuando delta x tiende a cero, es decir, cuando x tiende a x sub 0. ¿Por qué? Porque delta y, sustituyéndolo por su valor, que es f de x menos f de x sub 0, y delta x por x menos x sub 0, de la anterior expresión obtengo esto. Esto me permite expresar esto, o sea, despejando f de x, y fíjense que en realidad lo que estoy diciendo es que yo puedo aproximar por a f de x en un punto donde ella es derivable, donde esa función es derivable, por una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque el máximo exponente que tiene la x acá es 1. O sea, una función lineal de esta manera, donde esa r que está acá tiende a 0 cuando x tiende a x sub 0. La pregunta es, ¿podrá generarse un polinomio de orden superior, es decir, con las derivadas de orden superior, que aproxime a la función? Efectivamente, la respuesta es sí. Tanto en una vecindad del punto x igual a 0, en cuyo caso ese polinomio, o en el caso de que no tenga terminación, tenga el orden infinito, se llama serie. En la última unidad veremos un poco más estas cosas. Se llama serie de Maclaurin o polinomio de Maclaurin si está truncado, es decir, si llega hasta un valor determinado, hasta un exponente, x a la 10, x a la 40, a la 101, lo que sea. Y análogamente para un punto que no sea obligatoriamente en el 0. Entonces la serie se llama serie de Taylor. Básicamente es lo mismo, ustedes se darán cuenta que la serie de Maclaurin es un caso particular de la serie de Taylor, porque si A es 0, de la serie de Taylor obtengo la de Maclaurin. En realidad, esto que estuvimos diciendo se puede formalizar por medio de este teorema, en el cual lo que estoy diciendo es que si la función es derivable hasta un cierto orden n en un punto, entonces para todo x perteneciente a una vecindad del punto se va a cumplir esto. Es decir, yo la puedo escribir como un polinomio de orden n más un cierto resto, que es un infinitésimo de orden superior, es decir, tiende a 0 más rápidamente que todos los otros términos cuando x tiende a x sub 0. Una propiedad esencial es que el polinomio de Taylor, obviamente si la función es derivable, o sea, si existe, ese polinomio es único. Y dentro de las distintas variaciones que hay para el resto, la fórmula de Peano o la forma de Peano es la más famosa y es esta que les represento aquí. Cuando hablamos del polinomio de Taylor o de Maclaurin, que como dijimos en un caso particular, hay distintas cuestiones que debemos aclarar. En particular, qué cosa es número de términos, cuál es el orden del polinomio y cuál es el grado del polinomio. Por ejemplo, coseno de x, a pesar que está desarrollado para Maclaurin porque es en una vecindad del 0, porque no tengo x menos algo, o de hecho tengo x menos 0 que es x, es un polinomio de 3 términos, es fácil contarlo, ¿verdad? Es de cuarto orden porque esta última expresión donde yo corté, donde trunqué, para decirlo matemáticamente, es en la cuarta derivada. Y también es un polinomio de cuarto grado porque x aparece a la cuarta.
Sin embargo, miren esto. El polinomio de tercer orden del coseno, es decir, cuando yo llego hasta la tercera derivada, es este que está aquí. Sin embargo, es de grado 2 y tiene dos términos. ¿Por qué? Porque la tercera derivada del coseno es el seno y se anula en el cero. Bueno, en realidad vimos un caso en el coseno en el cual las derivadas impares todas se anulaban, porque estoy en el cero y el seno en el cero siempre da cero, con lo cual el polinomio, en este caso infinito de Maclaurin, o la serie de Maclaurin del coseno de x, es esta que aparece acá. Por supuesto que ustedes se darán cuenta que mientras más términos le agrego al polinomio, mejor es la aproximación. Fíjense, esta línea recta que está acá es el primer término de la serie de Maclaurin. Cuando le agrego 1 menos x2 sobre 2, le estoy agregando el resultado es esta parábola con el vértice en el 0, 1. Y así sucesivamente voy obteniendo mejores aproximaciones del gráfico de la función coseno de x. Hay algunas series de Taylor, de Maclaurin, como quieran decir, que son muy fáciles de obtener por las características de una determinada función. Por ejemplo, la exponencial, como ustedes saben que su derivada siempre es e a la x, o sea, la propia función, entonces es muy fácil obtener la serie de Maclaurin o incluso la de Taylor en cualquier punto. Aquí hay algunas de las series más utilizadas. O más conocidas o que más se manejan en el cálculo, en el análisis, y en realidad más tarde o más temprano ustedes van a tener que tenerlas en algún lugar apuntado. ¿Se acuerdan que les dije? Como expresiones que son de uso más frecuente. Ahora, por ejemplo, yo conozco estas derivadas que están acá en estos recuadros azules. La pregunta es, si yo en el miembro izquierdo tengo la serie de Taylor de e a la x y la derivo, lo que me está diciendo esta regla es que voy a obtener de vuelta la serie de Taylor. En el caso del coseno, lo que me está diciendo esta relación es que si yo tengo la serie de Taylor en el miembro izquierdo y la derivo, me va a dar menos la serie de Taylor del seno. Recíprocamente, lo del seno y el coseno, o que si tengo el logaritmo me va a dar esta expresión que está acá, que en realidad es una serie de potencias escondidas porque lo que tengo que hacer es efectuar la división sucesivamente. Una de las cuestiones que quería poner claro es el hecho que cuando estudiamos la tabla de equivalencia de funciones, ¿verdad? De funciones equivalentes que se podían sustituir en el cálculo de límite, yo les dije, esto va a tener más claridad cuando estudiamos serie de Taylor. Bueno, miren esto acá. Una de las cosas que decía la tabla aquella era que el coseno de x era equivalente o asintóticamente equivalente, para usar la expresión correcta, a 1 menos x2 sobre 2 factorial. Lo que eso significa en concreto es que si yo, que coseno 1 menos coseno de x era asintóticamente equivalente a x2 sobre 2. Lo que eso significa es que si yo divido una expresión por la otra y calculo el límite, me tenía que dar 1. Bueno, efectuando esta división, me doy cuenta que el cociente, o sea que el resultado que es infinito, pero me da 1 menos x2 sobre 12 más x4 sobre qué sé yo, y así sucesivamente. Me doy cuenta que cuando x tiende a 0, tomo límite en ambos miembros, en el miembro izquierdo me queda el límite de funciones equivalentes, asintóticamente equivalentes, y a la derecha, todo lo que está a la derecha del 1 se hace 0, y me queda solamente el límite de 1, que es 1. Es decir, estábamos demostrando que estas dos funciones son asintóticamente equivalentes. Y lo mismo puede hacerse con todas las demás funciones o equivalencias que están en la tabla aquella que vimos.
Como les decía, hay algunas series de Taylor que por favor deben tenerlas anotadas porque son las más usadas. ¿Cuáles? Las del exponencial, la de las funciones trigonométricas, la del logaritmo. Es decir, tener más o menos un grupo en el libro de tabla para ingenieros y estudiantes que le pasé en el grupo. Recuérdense que ahí están todas las fórmulas que uno podemos imaginar. Hoy, en realidad, resumiendo, lo que podemos decir es, la serie de Taylor es la aproximación de una función en una vecindad de un punto donde ella es derivable por medio de un polinomio, infinito o finito. Si es infinito se llama serie de Taylor porque es una suma infinita. En el caso de que dicho punto sea el punto x igual a 0, entonces estamos hablando o de la serie de Maclaurin, si es la suma infinita, o el polinomio de Maclaurin si está truncado, si llega hasta un orden determinado. Y por favor, en ambos casos, cualquiera de los dos, ya sabemos que tenemos que calcular las derivadas, la expresión del resto, con cuidado. Nos vemos la próxima semana.